Gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a estar nosotros con dos de los futuros integrantes del gabinete, áreas claves, obras públicas y salud. Así que vamos a estar con eso. Vamos a estar también hoy con probablemente uno de los actores que más éxito está teniendo fuera del país. Vamos a estar con Nico García. Así que realmente es un programa para quedarse a verlo. Antes, un comentario rápido. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos con el ministro de Industria, futuro ministro de Industria y Comercio. Y la intención sobre todo de hablar con los futuros integrantes del gabinete es saber cuáles son sus ideas con respecto a diferentes temas. Hablamos del tema del contrabando. Quería comentar esto porque me pareció muy simpático, ¿no? Yo le preguntaba al ministro de Industria y Comercio, porque es uno de los temas que se le va a mencionar, qué opina del tema del contrabando de cigarrillos, ¿verdad? Y él me decía que a él le preocupa más el contrabando que ingresa al país, como por ejemplo el azúcar, los huevos, el aceite, etcétera, ¿verdad? Tiene lógica, es el ministro de Industria y Comercio, o sea, yo entiendo eso, más vale, o sea, no es que lo otro no sea contrabando. Y mucha gente me escribía en las redes y me decía, ¿por qué te callaste? ¿Por qué no le dijiste nada sobre el contrabando del azúcar? Y es tan simpático, porque todavía hay gente que cree que los periodistas somos contratados para defender al dueño del boliche. Obviamente se referían al tema del azúcar, que en algún momento asalpicó al grupo Bierzi, que tiene los supermercados, y en un depósito encontraron azúcar de contrabando. Ese no es mi problema, ese es un problema del dueño del boliche, que se llama Antonio Bierzi, y de la legión de abogados que seguro tiene para defenderse. En la puta vida van a escuchar de mi boca una palabra para defender al dueño del boliche. Si hay periodistas que se dedican a defender al dueño de su boliche, es porque no los contrataron para hacer periodismo, los contrataron para otra cosa. Entonces, eso no lo van a encontrar jamás en este programa. Ni una línea de defensa a los accionistas o a los dueños que tengan la empresa, que es una cuestión que no tiene que ver con mi trabajo periodístico. No sé si soy suficientemente claro. Dicho esto, el tema que quería mencionarles es la información que se va a dar a conocer el lunes. El presidente electo ya tiene su ministro de Educación, Luis Ramírez, un educador, un hombre apasionado de su trabajo, que lleva décadas trabajando con el tema de la educación, y es una muy buena noticia. Me decía alguien, yo mencionaba esto, me decía, ahora ya sos cartista. Qué pelotudez, gente. O sea, a ver, hubo una elección, hubo un ganador, hay senadores, hay diputados, hay gobernadores, nos pueden gustar o no. Yo soy muy claro en mis posiciones con respecto al gobierno Colorado, porque creo que es necesaria la alternancia y es un absurdo que tengamos 70 años un mismo partido político en el poder. Pero eso es antes de las elecciones. Después de las elecciones hay que plantearse qué cosas va a hacer el gobierno, qué cosas van a hacer los que van a estar al frente de las carteras, qué tenemos que empujar nosotros para que se hagan. O sea, nosotros seguimos viviendo en este país, me explico. En las elecciones el que pierde no se va, se queda, todos vivimos en el mismo país. Entonces, celebro que elijan a una persona como Luis Ramírez como ministro de Educación. Me parece fantástico. Además, porque esa es una urgencia nuestra. En estos días publicaba uno de los periódicos un editorial que me pareció importantísimo. Recordaba que se nos agota lo que se llamó el bono demográfico. A ver, en el próximo informe sobre el censo poblacional, probablemente vamos a descubrir de que somos menos de los que pensamos. Creíamos que habíamos pasado los 7 millones, parece que somos 6.800.000. ¿Por qué? Porque se redujo la tasa de natalidad, están haciendo ya menos gente. Esto significa que en los próximos años se va a revertir eso que tuvimos hasta ahora, que es que la mayoría de la población era esa población económicamente activa, es decir, los que están en condiciones de generar riqueza. Y los que ya no pueden trabajar, o los que todavía no van a trabajar, que son los niños y la gente de la tercera edad, eran una minoría. Esto se va revirtiendo con el tiempo. Significa que en las economías, el número de personas que tienen que generar riqueza es igual o menor que los que ya no pueden producir. Ese es el bono demográfico. Para que ese bono demográfico funcione, ¿cuál es la clave? Educación. Educación.
tenemos que concentrarnos en eso. No importa del gobierno de turno de quien sea, no importa el partido político que esté en el poder, no importa si nos caen simpáticos o no, nosotros necesitamos que las políticas públicas de educación funcionen y que tengamos mano de obra calificada. Si queremos calidad de vida, necesitamos que la gente tenga buenos ingresos. Y los buenos ingresos vienen cuando la gente tiene formación. Cuando tiene formación, es sumamente rentable lo que hace. Su actividad es productiva y entonces le pagan bien. Esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con calidad de vida y ese es el objetivo de todo esta cuestión política y el Estado y todo esto que construimos es con un solo fin, que vivamos mejor. Y para eso necesitamos políticas públicas de calidad. Y por eso celebro que Luis Ramírez va a ser ministro de Educación. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con la futura ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Encantada de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, le decía ya fuera de micrófono a Claudia, celebro una persona con una gran formación académica, joven y mujer. Es la primera vez que tenemos, creo que esas tres características del Ministerio de Obras Públicas. Sí, muchísimas gracias. Realmente un honor estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas. A ver, para que la gente te conozca un poco más, digamos, bueno, tu carrera tiene que ver justamente con obras públicas, pero yo entiendo que vos estuviste trabajando mucho en lo que es transporte público en Chile, ¿no? Así mismo. Sí, yo soy una orgullosa egresada de la Universidad Nacional de Asunción, con lo cual también siempre tuve un sentido de compromiso con el país por permitirme estudiar dentro de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, yo siempre me planteé, soy egresada de esta universidad, hay tanta gente en mi país que no tiene este privilegio, yo tengo que poder trabajar en proyectos que impacten al país. Y así doy mis primeros pasos en el Ministerio de Obras Públicas, justamente acá, a través de la Dirección de Caminos Vecinales. Trabajé como consultora junior para el Banco Interamericano de Desarrollo en ese momento. Y después, siempre inquieta, ¿verdad?, por seguir formándome, voy a Chile a estudiar todo lo que tenga que ver con infraestructura vial. Y me quedé fascinada, ¿verdad?, con lo que se podía hacer, con las herramientas también de desarrollo en el sector de infraestructura. Así que me quedé trabajando ahí. Posteriormente, después de unos años, me voy a la Universidad de Texas. También fui beneficiada por una beca de infraestructura, ¿verdad? Así es que también, por supuesto que en el primer mundo aún más comprometida con las cosas que se pueden lograr, sobre todo cómo impacta la infraestructura en la calidad de vida de la gente. Un poco lo que estaba comentando recién. Todos queremos vivir mejor y parte de eso yo estoy segura que es a través de infraestructura de calidad, ¿verdad? Y me refiero no solamente a las rutas, a los puentes, sino que a todo lo que hace a hospitales, escuelas, etcétera, viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente así fui realizando mi carrera, después volví a Chile, me casé y trabajé directamente en grandes proyectos de infraestructura y también de transporte. ¿En Chile? Sí, mi último trabajo ahí fue como coordinadora, jefa de todo el proyecto de ingeniería de un proyecto de trenes suburbanos de 1.200 millones de dólares, una enorme inversión. Así es que me involucré muchísimo en el sector también de transporte, ¿verdad?, de gran envergadura. Y ahí recibo la llamada de Santiago Peña para que vuelva al país, porque había un programa efectivamente de infraestructura bastante ambicioso, poner en marcha todo lo que era el financiamiento privado en obras públicas, el llave en mano, la ley APP. Eso cuando él era ministro de Hacienda, ¿no? Cuando él era ministro de Hacienda, pero también siempre muy inquieto y muy alineado, ¿verdad?, con esta visión ya de largo plazo en el país, en conjunto con el ministro Jiménez Gaona en ese momento.
Y realmente yo me quedé encantada con la propuesta de volver al país y 10 años de estar afuera, cerré en 15 días. Porque por supuesto me dijeron, acá necesitamos que te decidas ayer. Y dije, bueno, necesito volver a Chile a hablar con mi marido y les respondo el lunes. Y así fue, y 15 días después estaba integrada a la dirección de proyectos estratégicos. Comencé a armar equipo rápidamente, teníamos muchísimo apoyo político también para poder llevar estos procesos adelante. Había que hacer muchísima coordinación con Hacienda, con la Procuraduría, con la Secretaría de Planificación y realmente fue un proceso enriquecedor en términos de capacidades técnicas para las personas que estuvimos involucradas ahí, pero yo creo que lo más importante, de verdad, es hoy los grandes proyectos que están en marcha y que la ciudadanía puede disfrutar, ¿verdad? Como por ejemplo la Ruta 2, que es una realidad, el corredor bioceánico que transformó y está transformando el Chaco, y sacamos también otro proyecto de Naranjal San Cristóbal, la Costanera Sur. Entonces fueron proyectos realmente transformadores y que nos muestran que las cosas se pueden hacer. El superviaducto que tenemos acá detrás, ¿verdad? Yo creo que son realmente obras que mejoraron y mejoran y van a seguir mejorando la calidad de vida de todos los paraguayos. Ahora, en la cartera que encontrás hoy es distinta en el sentido de tenemos limitación de recursos, o sea, nuestra capacidad de seguir endeudándonos se bajó de manera importante y hay, digamos, áreas que son explosivas, transporte público. O sea, quiero empezar luego, de hecho, por ahí. Vos estuviste trabajando en lo que era transporte público en Chile, obviamente tenés que trabajar con un presupuesto absolutamente distinto y con una situación, digamos, que está llegando al límite del nivel de tolerancia de la gente. ¿Qué es lo primero que se puede hacer en el tema transporte público? Mira, yo comparto plenamente esta preocupación y esta necesidad de la gente respecto al impacto que tiene hoy el transporte público en el día a día, ¿verdad?, de las personas. En primer lugar, creo que tenemos que trabajar fortaleciendo la capacidad institucional del Viceministerio de Transporte. Yo tengo una visión que hace referencia a que ese viceministerio siempre tuvo una mirada de regulación de contratos existentes sin mucha capacidad de respuesta técnica a los problemas de transporte público que, como comentábamos recién antes de salir al aire, son problemas que están estudiados ampliamente por la ingeniería de transporte, ¿verdad? La ingeniería de tráfico, hay muchísima tecnología asociada. Me decía una vez un colega del extranjero que vino a conocer Paraguay, creen que todos los problemas de transporte se resuelven siendo Pedro Picapiedra, yendo a hacer más infraestructura, que finalmente induce a mayor tráfico. Lo que tenemos que hacer es mirar el transporte público, ver qué tipo de soluciones con tecnología podemos aplicar rápidamente, carriles exclusivos, mejorar la calidad del transporte en sí, ¿verdad? O sea, renovar esa flota que está absolutamente obsoleta. Hoy creo que los gremios también entienden que son mayores costos operacionales. Un vehículo que es un vehículo chatarra es indigno, por supuesto que para el pasajero, pero es una tremenda pérdida de dinero para el empresario transportista también. Tenemos que apostar a la electromovilidad. Es una tecnología que dio pasos agigantados también en los últimos años. Tenemos que apostar a los semáforos, a regular las ondas verdes, a generar carriles exclusivos, líneas expresas también para nuestros buses. O sea, hay mucho de propuestas que podemos llevar adelante y una reorganización que con argumentos técnicos podamos sentarnos con los transportistas y decirles, bueno, esto que voy a hacer así, ahora quiero que hagas así, por esto, pero con una propuesta que se sustente en lo técnico también. ¿Por qué falló el Metrobús? Mira, yo creo que es la alineación seguramente de muchísimos procesos que
que además vienen definiéndose a lo largo de varios años. Ese proyecto, recordemos, ¿verdad?, que viene del Plan Z ya por el 98. Y sobre todo hay que entender que lo que encaró el proyecto del Metrobús no era solamente la parte de transporte, es un proyecto de reconversión urbana. Entonces nosotros hoy no tenemos solamente en Asunción que resolver lo que se mueve arriba, sino que tenemos que hacer drenaje, tenemos que soterrar seguramente los cables eléctricos, tenemos que generar líneas de agua también, o sea, la red de agua potable que es inexistente en algunos casos. No hay información sobre lo que tenemos hoy debajo de nuestras calles. Entonces, es una complejidad importantísima que además tiene que, sin lugar a dudas, sobre todo para los proyectos tan urbanos, tener un componente, ¿verdad?, de participación ciudadana temprana para que se entienda lo que se quiere hacer. O sea, ¿fue un error cómo se encaró eso? Yo creo que hay oportunidades de mejorar. Yo no tengo dudas en que el proyecto, desde su aspecto técnico, es la solución adecuada para nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, el Metrobús en particular es un proyecto que hoy está siendo analizado en la Fiscalía, pero eso ya no es un problema del MOPC. Sí, no, claro, no. Yo me refiero a... Lo que es problema del MOPC es solucionar el transporte, la realidad de transporte público de las personas. Claro, pero vos no retomarías el proyecto Metrobús como tal. Yo creo que ese proyecto, ¿verdad?, no sería estratégico, ¿verdad?, en términos comunicacionales, justamente con ese nombre reflotado. Claro, pero digamos, algo así ya no, es decir, buscar alternativas a lo que planteaba hacer eso, que es un sistema troncal de transporte. Mira, alternativas siempre hay que analizarlas, ¿verdad? Pero como te decía, en términos de la solución técnica, un carril exclusivo, habría que mirar si a la izquierda o a la derecha, si la tipología de buses, que es lo que hoy, en el 2023, está disponible y es lo más eficiente. Ahí es donde te hablo de la electromovilidad, que yo creo que es una inquietud y un anhelo también de la ciudadanía. Entonces, todo esto tiene una evolución constante. Ahora, eso no quita que tenemos que intervenir la parte de drenaje, que tenemos que intervenir con redes de agua. Y eso, ¿qué es? Es generar obra, es generar molestia también durante su ejecución. Esa es una realidad, pero tenemos que trabajar de manera planificada y muy de cerca, también comunicando qué es lo que estamos haciendo. Y por supuesto que es un mandato también de las obras metropolitanas, ¿verdad?, actuar muy rápidamente y con mucha gestión para que el impacto sea el menor posible. Claro, porque una de las quejas permanentes es que la obra lleva muchísimo tiempo y eso significa que deja de vender la gente que tiene comercio ahí, lo que tiene que pasar, sí, todo lo que supone. Pero ahí es muy importante también, Luis, entender, y todos tenemos que comprender, que los proyectos privilegian el bien común, pero el bien de la mayoría, ¿verdad? Entiendo la misma Ruta 2, que habrá tenido un sinfín de expropiaciones que realizar, pero lo que uno desde el Estado tiene que apostar... Sí, claro, es el bien de la mayoría. Bien de la mayoría, ¿verdad? ¿Qué opinas del tren de cercanía? Mira, me encantaría que finalmente sea una realidad. Es un proyecto también que tiene varios años estudiando. Y decía en una de las entrevistas que me hicieron en estos días, que es lo que aprendiste afuera, que estos proyectos son realizables y que no tienen capacidades diferentes a nosotros tampoco. O sea, son personas formadas, pero que trabajan con una planificación y con una hoja de ruta clara. Y un día tenemos que comenzar. Lo podemos tener, lo podemos hacer, la tecnología está, las capacidades en nuestras empresas también están. Entonces tenemos que poner en marcha, y un viaje de 1000 leguas comienza con un primer paso, ¿verdad? Ahora, te comento, Luis, al respecto de un sistema de trenes para manejar realidades. Cuando yo estaba en el 2015, la ingeniería del proyecto de trenes en Chile que te comentaba estaba terminando, y en el 2022 recién se hincó el primer pilote para, digamos, ya la ejecución del tren. O sea, pasaron 7 años entre ingeniería, expropiaciones, seguramente validaciones por Congreso, etcétera, etcétera, hasta que realmente se comienza a construir. Pero lo cierto y lo concreto es que tenemos que dejar la hoja de ruta trazada, comenzar
y que esto sea de largo plazo y nadie puede discutir después, no, esto no me gustó, dejo de lado y se queda en el O sea, tenemos que saber que esto no va a ser mañana. Si tomamos la decisión de hacerlo ahora, en, no sé, 5, 6, 7 años. Vamos a trabajar, por supuesto, para que esto sea una realidad en el corto plazo. El presidente Santiago Peña está muy entusiasmado también con el proyecto, que es una alianza, además lo más avanzado en ese aspecto es una alianza con el país de Corea, ¿verdad? Que ha apostado muchísimo a su tecnología, a hacer un intercambio ahí tecnológico y de formación. Así que yo creo que hay que ponerse manos a la obra y hacerlo. Salir adelante. Ahora, el tema financiamiento, o sea, hasta el momento la obra pública que hicimos se ha hecho con endeudamiento, obviamente, como lo hace la mayoría de los países, ¿verdad? Toman crédito y pagan a largo plazo. Pero estamos llegando al límite de cuánto más de deuda podemos tomar y todavía tenemos que hacer inversiones multimillonarias en infraestructura. ¿Cuál crees vos que es la alternativa? ¿Vos pensás que hay otra forma de conseguir hacer estas obras sin que tengamos que asumir deuda? Mira, en primer lugar, comprender que si el dinero está gastado en infraestructura es una inversión, no una deuda, ¿verdad? Sí. O sea, no queremos ese dinero que sacamos de los mercados de capitales para pagar gastos corrientes, sino que queremos para invertir en infraestructura. Eso en primer lugar. Y segundo, hoy tenemos herramientas también donde podemos sumar al sector privado para que pueda ayudarnos a cerrar esta brecha que tenemos en infraestructura, ¿verdad? La herramienta APP, las concesiones, el llave en mano, que calibrando muy bien el tipo de proyectos que necesitamos, las condiciones y los compromisos que asume el gobierno en el largo plazo, bueno, tenemos que sumar a estos actores que también han sido parte estratégica del desarrollo de los países vecinos, ¿verdad? Y ya tenemos implementadas las herramientas de nuestro país. Estas asociaciones público-privadas, bueno, ha resultado exitoso la ampliación de las rutas. El aeropuerto, por ejemplo, quedó frustrado. Hay una intención ahí hace rato, se quedó frustrado. Hay otras cosas que, digamos, el aeropuerto resucitaríamos otra vez esto de hacer una APP y hay otros proyectos similares. Mira, yo creo que también ahí coincidimos que nuestra terminal o que en términos de aeropuerto nos gustaría a todos los paraguayos un aeropuerto más moderno que el que tenemos hoy, ¿verdad? Las alternativas para llevar adelante ese proyecto, yo creo que son muchas, ¿verdad? Puede ser una de ellas el APP. Tuvo yo una experiencia, ¿verdad?, frustrada lamentablemente. Podemos trabajar con los recursos de INAC y Hacienda para poder construir nosotros y que se opere después por la misma DINAC, ¿verdad? Pero la terminal nueva y la intervención en la pista para que nuestro aeropuerto esté certificado y podamos abrir nuevas rutas es una necesidad urgente e imperiosa desde mi punto de vista, ¿verdad? Que es parte de los temas estratégicos que vamos a definir con el presidente Santiago Peña para avanzar de acuerdo a la visión que él tenga. ¿Vos tenés idea de a cuánto asciende la deuda que hoy tiene el Estado con las constructoras? Sí. Mira, en cesión de créditos hay 230 millones de dólares y después tenemos tiene hoy el gobierno actual un compromiso que asciende en total a 350 millones de dólares con también certificados atrasados que, por cierto, están generando intereses, ¿verdad?, con los contratistas de obra ya ejecutada y recepcionada, ¿verdad?, por el Ministerio de Obras Públicas. Es un problema, sin lugar a dudas, que lo está llevando el actual ministro de Hacienda, el equipo económico de transición, la doctora Lea Jiménez, trabajando también con el gobierno actual para que identifique las alternativas y la solución que se le va a dar a esto, porque finalmente son los responsables de la generación de esta deuda. Claro, claro. Solo que vos, digamos, asumiría tu administración con una deuda, un mono de 500 millones de dólares. Exactamente. Y ahí es donde yo voy a pelear furiosamente por el presupuesto de obras públicas para que no nos dejen atados de pies y manos para el 2024 y los años venideros, ¿verdad? Porque yo necesito capacidad
presupuestaria para poder lograr con mucha gestión lo que hoy está esperando la ciudadanía. Se habló mucho, Claudia, bueno, vos estabas en la empresa de Jiménez Gaona, ¿verdad? Hasta hace poco, ¿verdad? Y bueno, tenemos una ley ahora que se llama la ley de la puerta giratoria, que básicamente, digamos, vos no deberías participar en ninguna licitación en la que esta empresa donde estuviste trabajando eventualmente fuera beneficiaria. ¿Cómo vas a manejar esto? Digo, esta empresa, digamos, se privaría de participar de licitaciones públicas, porque las constructoras viven básicamente de las licitaciones de obras públicas, ¿no? Mira, hay dos puntos importantes. Con o sin ley, yo hubiese, voy a hacer, por supuesto, eso. Me inhibo de algún proceso en la que participe una empresa en la que yo haya trabajado. Eso por un lado. Y por otro lado, la empresa constructora Jiménez Gaona y Lima es una empresa de 55 años de existencia y realmente en los últimos años recién tuvo sus primeros contratos públicos, ¿verdad? O sea, hay empresas que por estrategia se dedican al sector privado, así es que no, eso ya depende, digamos, de las definiciones que encare la empresa de en qué sectores seguir trabajando, pero en particular esta no es una empresa que dependa de las obras públicas. Siempre se desempeñó en el ámbito privado. Claro, pero digo... Sí, porque las vialeras, por ejemplo, no, claro. Es otra historia, ¿verdad? Porque negocio, el gran contratante es el Estado para obras de infraestructura. Ruta privado, ¿verdad? Así mismo. Digo, pero conversaste con ellos porque sería un problema si ellos se presentan a una licitación. Yo entiendo tu posición personal, ¿verdad? Sí. Si yo no voy a participar. Pero bueno, los funcionarios igual son subalternos tuyos, ¿verdad? ¿Cómo vas a manejar esa situación? Mira, como te digo, en primer lugar acá yo considero que si se puede generar un conflicto de intereses, por supuesto que hay que apartarse, abstenerse de los procesos. Y en particular, como te digo, la empresa, una empresa de 55 años que tiene, pero contados contratos públicos y no precisamente con el Ministerio de Obras Públicas. Hay otros entes contratantes, ¿verdad? Seguramente que no tienen esta situación particular. Y no precisamente para seguir adelante tiene necesariamente que contratar con el Ministerio de Obras Públicas, entonces no estaría dentro de su estrategia tampoco para los próximos años. ¿Vos crees que hay que hacer alguna reforma a nivel institucional del Ministerio, separar, por ejemplo, no sé, por decirte, transporte público, o la dirección de transporte tendría que ser un ministerio aparte, o así como está la institución, crees que funciona bien? Realmente el Ministerio de Obras Públicas, uno mira su organigrama y es bastante transversal y abarca muchísimas áreas. Hay que mirar muchísimo, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, minas y energía, ¿verdad? Hoy el tema de energía es algo que está también sobre la mesa, un tema aparte. Sí. Seguramente amerita también ahí pensar en no hay un que separar. ministerio, ¿verdad? Es una opinión personal, eso va a depender de los elementos que tenga el presidente Peña sobre la mesa para tomar esas definiciones. El Ministerio de Transporte también, hay algunas experiencias que dicen que se debilita, muy por el contrario, hay que potenciar, ¿verdad?, las capacidades dentro de un ministerio tan potente como Obras Públicas, mirar un poco qué es lo que pasó en la región para tener lecciones también aprendidas y estrategias. Otro planteamiento que está dando vueltas es un viceministerio de agua y saneamiento, considerando, ¿verdad?, la relevancia que tiene un sector que estuvo olvidado y relegado todos estos años. O sea, hay distintas propuestas. Yo lo que sí creo es que lo que tenemos que valorar es la capacidad de gestión de grandes procesos, grandes y pequeños y medianos procesos de infraestructura que tiene el Viceministerio de Obras Públicas en particular, pero el Ministerio de Obras Públicas, con sus técnicos, con sus ingenieros y arquitectos, quienes estamos formados para gestionar proyectos, creo que podemos servir además al país de manera transversal, pero reconocer esa fuerza y potenciarla, ¿verdad? Una cuestión final, Claudia. Vos sabés que siempre en los estados, uno de los sectores en donde
más fácilmente se producen hechos de corrupción es obviamente en la obra pública, porque es la inversión más importante que se hace. Y hay roscas que se montan y que a veces sobreviven a todas las administraciones, ¿verdad? Se quedan agazapados, pero siguen ahí. ¿Cómo vas a combatir eso? ¿Cómo vas a pelear para que esas roscas no terminen amañando licitaciones o orientando resultados de las licitaciones públicas? Mira, en primer lugar con un mensaje claro, ¿verdad? Acá los procesos tienen sus regulaciones. Yo creo que tenemos que garantizarle a la ciudadanía, a las empresas contratistas, procesos con igualdad de oportunidades, procesos donde se abra la participación, ¿verdad? Que no sean trajes a medida y sobre todo con un mensaje también muy potente a los funcionarios públicos que tienen estos procesos directamente en sus manos, ¿verdad? Dignificarlos, darles muchísima fuerza, apoyo técnico y político, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, de que se va a respetar las normas, las bases contractuales, se les va a dar todo el apoyo para que se tome la decisión que se tenga que tomar y se garantice que al Estado paraguayo se le va a adjudicar o que se va a generar una adjudicación que sea la más conveniente al Estado paraguayo, a la ciudadanía y bajo las condiciones que han sido ya regladas al momento de la licitación. Yo acá, en ese sentido, creo que tenemos que dotar de mucha capacidad de gestión y sobre todo dejarle a los técnicos el espacio para que puedan tener la fuerza de decir, bueno, acá esta empresa no cumple, chau. Esta empresa cumple y tiene la mejor oferta, bueno, esa es la que tiene que ser adjudicada. Y también ahí entender, ¿verdad?, que tienen que haber reglas muy claras, que los procesos... No todos los proyectos son para todas las empresas. Vos tenés proyectos de 100, 200 millones de dólares, probablemente que una empresa que tiene experiencia en 10 millones de dólares en gestión no tiene la capacidad de poder abordar. Hay que generar proyectos para las empresas pequeñas, para las medianas y también, por supuesto, para las grandes, para que todos puedan trabajar, pero la competencia tiene que estar reglada, tienen que ser reglas claras y tiene que haber igualdad de oportunidades para todos. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, a las órdenes y realmente un gusto estar en tu programa. Me decías vos, hace mucho no nos vemos, yo te escucho siempre, así es que mira, mucha fuerza también en el trabajo que realizan. Bueno, yo reitero, celebro una técnica, una académica y una mujer en el Ministerio de Obras Públicas. Crucemos los dedos porque todo resulte bien. Gracias. Todo con mucho entusiasmo y sobre todo con el apoyo de Santiago Peña para este gran desafío. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya estamos en el estudio con quien va a tener que enfrentar probablemente uno de los mayores desafíos, la salud pública. Futuro ministro de Salud Pública, el doctor Felipe González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación y bueno, a tu disposición y espero llenar las expectativas de la ciudadanía. Bueno, supongo que pensaste un poco antes de aceptar el cargo, porque caramba, qué moledora de carne el Ministerio de Salud, ¿verdad? Qué difícil salir bien parado después de esto. Totalmente, totalmente. Es muy difícil. Así como lo decís, lógicamente lo barajamos, manejamos. Pero la invitación del señor presidente me dio muchas esperanzas realmente, a pesar de la resistencia que probablemente generaba mi presencia dentro de su gabinete. Él con toda honestidad me dijo, estás aquí puesto de mi parte y bueno, tenés todo el apoyo, te voy a dar las herramientas necesarias y vas a trabajar de cerca con mi persona. Y bueno, ante el honor que eso implica y la honra por sobre todas las cosas, vi en su figura una persona que realmente quiere un cambio. Una primera cuestión que me llamó la atención, ¿vos no tenés militancia política? No, absolutamente. Yo creo que tengo cierta, por familiares que sí son más activistas y están nucleados a la Asociación Nacional Republicana, mi padre mismo.
pero no me he afiliado absolutamente y creo que a lo largo de mi vida he tenido situaciones que tal vez me fueron desfavorables. Cuando pedí un trabajo y presenté mi currículum en el Instituto de Previsión Social, en primera instancia me rechazaron justamente por no estar con afiliación. Posteriormente me llamaron por capacidad y llegué a ser jefe de una unidad dentro del Instituto de Previsión Social. O sea, en los lugares que estuviste ocupando, porque entre otras cosas estuviste al frente de este equipo de médicos que empezó con lo que eran los trasplantes cardíacos para niños. Esto fue en el Acostañú. Antes creo que empezaron hasta en clínicas incluso, ¿no? Soy parte del equipo que hizo el primer trasplante cardíaco a nivel nacional de las manos del profesor José Corbalán. En esa quimera noche, realmente contra todo pronóstico, realizamos por primera vez un trasplante cardíaco aquí en el país. Se fue en el 90 eso ya, ¿no? fue exitoso. Fue en el 96. En el 96. Después llevaste eso a Costañú. Continué trabajando en el sector privado, sobre todo con cirugías de corazón a corazón abierto con el profesor Corbalán. Posteriormente trabajé con el doctor Jorge Carolín, y finalmente con el doctor Marcos Melgarejo, con quien llevamos el programa de clínicas. Primeramente pasamos al Ministerio de Salud Pública y desarrollando un programa que no existía en el mismo. Eso es lo bueno, que hemos pasado por diferentes etapas. Esperanza Martínez nos lleva a formar ese primer núcleo en el Hospital Niños Acostañú. Posteriormente fue potenciado por el ministro Antonio Arbo. Antonio Barrios le dio aún mucho más importancia, trajo los primeros dispositivos de asistencia ventricular de corazón artificial. Pudimos desarrollarnos, ir al extranjero, manejar lo complicado que son los mismos. Tuvimos muchos trasplantes y todos exitosos. Algunos entraron en estos dispositivos y bueno, posteriormente, en una tarde hablando con el anterior ministro Barrios, me dice, quiero que pases a integrar parte de mi equipo de gabinete, sobre todo en alta complejidad. Es así que llego a cargos gerenciales dentro de la cartera de salud. Ya están metiendo en redes eso de que no estás afiliado al Partido Colorado, lo que para muchos es un insulto. Yo creo que es un mérito tuyo, porque caramba, no necesitaste vinculación política para llegar a cargos importantes en salud, y que hoy el presidente electo haya depositado en vos la responsabilidad nada menos de manejar esto. ¿Cómo vas a administrar ese monstruo que es lamentablemente la partidización de parte de la estructura, ¿verdad? Estatal, Partido Colorado, Partido Liberal, que sea, ¿verdad? Este tema de manejar con los vínculos políticos, ¿cómo vas a manejar eso? Porque te van a poner palos en la rueda. Categóricamente va a ser así. Uno tiene que saber hablar con todos los actores. En definitiva, la patria es de todos. Voy a tener que hablar con colorados, con liberales, con otros partidos, pero tenemos que llegar, el mandato del señor presidente es que lleguemos con salud a los diferentes lugares de la República del Paraguay. Eso es realmente el norte que tengo y a lo que me voy a abocar. En la medida que hagamos transformaciones, esas transformaciones van a servir para todos los paraguayos, sin distinción de color. No puede ocurrir de que hoy unidades en el interior no se hablen o no se apoyen, porque el intendente es de un signo y el gobernador de otro signo. Tenemos que armonizar entre todos en función de lo que es nuestro fin, darle a esa comunidad la salud que se merece. De acuerdo con tu experiencia, doctor, ¿cuál es el problema principal de la salud pública? ¿Es un problema de recursos, de plata, digo? ¿Es un problema de recursos humanos, falta de médicos? ¿Es un problema de politización? ¿Cuál es el drama principal de por qué tenemos tantos incendios en salud pública? La verdad que es una gama de aristas y de situaciones. Uno tiene en un hospital, puedo hablar de mi hospital y estamos en Capital, y no me imagino las dificultades en el interior del país. De repente tenemos que salta el grupo electrógeno
y no tenemos capacidad de respuesta de la ANDE en Capital. Eso es la corriente eléctrica del hospital. La corriente se cortó y no entró el grupo electrógeno. Entonces, y uno tiene la necesidad de provisión de oxígeno inmediatamente a todos los que se encuentran en unidades de cuidado intensivo. ¿Y todo eso funciona con el sistema eléctrico? Todos funcionan por sistema eléctrico y por la generación del aire comprimido que mezcla las cantidades de gases que llegan al paciente, no en un 100%, sino en fracciones inspiradas con menor concentración de oxígeno. Recuerdo más a la gente que el doctor está al frente del INERAM, claro. O sea, digamos, el instituto de referencia para los problemas respiratorios. O sea, cuando vos hablas de que se te corta el sistema eléctrico que hace esa mezcla de gases, estamos hablando, digamos, de lo esencial dentro del hospital para mantener con vida a tu paciente. De lo más básico que necesita un paciente que se encuentra con una claudicación ya respiratoria y que necesita la asistencia y la suplencia del mismo. El grupo que tiene que entrar en acción no están las 24 horas. Esa es una realidad. Tenemos que fortalecer ese sistema. Ingresan casi una hora después. Para arreglar el sistema. Para arreglar el cortocircuito. Hacer de que el grupo electrógeno manualmente comienza a ingresar. Entonces, pasó casi una hora. Si no hubiésemos tenido respiradores adecuados que tienen la capacidad de absorber del aire parte del aire comprimido que se mezcla al oxígeno, que sí se sigue dando a través de los tanques insulares que tenemos en el hospital, y la batería propia, la autonomía que tienen estos respiradores, porque son de última generación. Por eso es que cuando en pandemia nosotros hablábamos de respiradores que se armaban a nivel casero, no es esa la realidad. Nosotros necesitamos respiradores muy alta gama y con una serie de cualidades como para poder sostener. Se sostuvieron casi un par de horas esos niños hasta que finalmente, hablando y enlazando con el presidente de la ANDE, dieron solución. Había saltado uno de los fusibles de entrada al hospital y bueno, eso ya es de la ANDE, la respuesta se vino. Esto nos hace aprender de que tantas cosas tenemos que considerar a lo largo de la República, que es muy difícil. Si en Capital muchas veces no hay una respuesta inmediata, me imagino lo que será en el interior del país. Claro, solo para que la gente dimensione la complejidad del problema. En ese momento, ¿cuántos pacientes tenías vos más o menos, digamos, con respiradores? 14 niños con respiradores. O sea, si vos no tenías... cerca de 10 también con respiradores en adultos. O sea, tenías 24 personas que estaban conectadas al oxígeno, Así que si mismo. se les cortaba, se te morían. Así mismo. O sea, si vos no tenías en ese momento ese equipo que permitió que con el corte siguiera funcionando igual la máquina, si estabas en el interior del país, los 24 se te morían. Morían automáticamente. Bueno, esto es lo que hoy pasa con el servicio de salud pública en el país. Esa es la realidad. O sea, hay tantas aristas, por eso te digo, a veces nos exigen que llevemos unidades para que en el terreno podamos solucionar. Y me parece justo para tratar de evitar el desarraigo y que vengan a niveles más complejos en Capital. Pero la logística de un hospital, y sobre todo cuando se trata de pacientes de alta complejidad, deben estar lastimosamente hoy al cuidado de donde uno puede dar respuesta, y respuesta inmediata. No hay una segunda oportunidad en eso. Por suerte tenemos alternativas. Siempre le he enseñado a mi equipo tener algo de backup, de alternancia ante estos eventos, y estar continuamente testando cada uno de los equipos porque terminan su batería. Ahora me dicen en un hospital no funciona el desfibrilador porque su batería dejó de funcionar. La armonización de lo que va a adquirir el ministerio a futuro tiene que tener un servicio de postventa garantizado. Podemos comprar de repente equipos, y eso ha sido una enseñanza a lo largo de casi 30 años que llevo de ejercicio. Compramos a veces equipos de China continental. El conseguir un repuesto de eso hace que el sistema tenga que volver a comprar más bien antes que recomponerlo. Entonces, hay cosas que no se pueden negociar. La tecnología y la posibilidad de tener rápido
la asistencia y los repuestos en justa medida muchas veces dejan muy mal parado al sistema. Ponemos tomógrafos, pero cada vez que se quema una placa hay que pedirlo de Estados Unidos, de Europa o de China. Ahora, estás tocando un tema que es clave, que si bien no es salud propiamente, pero tiene que ver con el drama de la salud, que es las compras que hace el Estado, los curros que están armados ya. O sea, estos paquetes están armados para que vos hiciste una licitación, compraste la máquina X, Total. El más barato era este que vino de China, pero la trampa es que en realidad no tiene repuesto. Así Y es. después, como la salud es urgente, vos tenés que hacer una compra directa y ya están Así los es. equipos que van a hacer la compra. ¿Cómo vas a desarticular Hoy esas tenemos roscas? una serie de monitores que son nuevos, pero que no tienen repuesto. Y ya es un problema, porque los representantes genuinos se presentaron exclusivamente en esa licitación y dejaron de tener ese servicio de postventa. Y es un montón de equipos biomédicos que van descontinuándose. Vamos a tener que manejar, de hecho hemos manejado en el 2015 licitaciones por compras millonarias que nos permitieron a nosotros, atendiendo al costo mismo del bien a nivel mercado y poniéndole un margen de ganancia al oferente y llevándolo a la subasta baja electrónica, abaratamos los costos históricos que eran muy superiores, llevamos a casi en una diferencia inferior al 60 y 40% en la mayoría de lo que compramos. Eso en tu hospital, No, eso fue cuando estuve en gabinete y a nivel país. a nivel país. A nivel país. Llegamos a precios muy adecuados y muy homologables a lo que compra un privado. Porque un privado compra a un precio muy diferente a lo que de repente el sector público está comprando. Ahora, acá va a ser clave que vos puedas elegir a tu gente, ministro. Pues yo creo que, por ejemplo, el caso de Mazzoleni me parece que fue víctima de una estructura que ya estaba montada y que él no pudo desarmar. O sea, quiero creer que fue así. Vos vas a poder poner tu gente, sobre todo en todo lo que tenga que ver con las compras públicas, la administración financiera, no las roscas que ya están instaladas hoy en el ministerio. Totalmente, vamos a tratar de poner a gente y vamos a tener niveles de control. Lo ideal es que nosotros avancemos en tecnología. Hoy la digitalización y los sistemas, de hecho, estamos queriendo poner un mapeo, un control, una sala de operaciones con todo lo que se está en curso, lo que ya tienen disponibilidad presupuestaria, que están corriendo, cuáles están parados, de tal forma que no tengamos algo que necesitamos visibilizar lo complejo del sistema y en tiempo real de ser posible. Y eso se puede hacer. Doctor, ¿qué es lo que se puede, cuando se habla de la gratuidad de la salud? Hay mucha fantasía en eso, ¿no? Porque la salud es cara, sobre todo la de alta complejidad. Pero, ¿qué cosas se pueden hacer para aligerar el costo de bolsillo de la salud pública para la gente? Mira, yo creo que lo que uno debería de hacer es encarar con programas que estamos estudiando justamente y lo vamos a lanzar como parte de los objetivos en los primeros 100 días. Y uno de ellos es intervenir sobre los medicamentos en las enfermedades prevalentes. Las enfermedades cardiovasculares son las que generalmente dominan el espectro de consulta. También están las enfermedades endocrino como la diabetes, que también es importante y están esparcidas en toda la República. Cuando no son dominadas estas, la libre evolución natural de las mismas hacen de que desemboquen en la necesidad de tratamientos mucho más complejos y más caros. Y de terapia intensiva finalmente. Lo que no tenemos es que llegar a esos niveles. Por eso vamos a dictar pautas una vez que son diagnosticados para el seguimiento en las unidades de salud familiar, dotarles a ellos de los elementos necesarios para que puedan hacer el seguimiento de estos casos y que ya le llamen a los beneficiarios, a los pacientes, para un control cada cierto tiempo, que es el que tienen que volver a las unidades donde se encuentran los especialistas, porque no tenemos especialistas ni vamos a poder tener en toda la República. Eso es una realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar
de indicarles el camino. Mucha gente va a una unidad de salud familiar pensando de que va a encontrar un cardiólogo, de que va a encontrar soluciones a su problema, y no está en ese nivel. Vamos a articular y sobre todo vamos a socializar para que sepan qué nivel de atención pueden encontrar en los distritales, en los regionales, en los hospitales ya generales de cuarto nivel o los de tercer nivel, los especializados. Pero sí darle un calendario para que no vayan de puerta en puerta. Eso es lo peor que puede ocurrir cuando uno llega a la tercera puerta, ya no quiere saber más nada. Hagan cualquier cosa, pero yo ya no voy más de puerta en puerta. ¿Tenés idea de cuánto es la deuda que tiene el Ministerio de Salud con la farmacéutica? Hoy la deuda global, tanto del Ministerio como del Instituto de Previsión Social, con Cifarma, orilla casi los 400 y pico de millones de guaraníes. ¿Y vos tenés la seguridad de que esa deuda... Perdón, millones de dólares. Millones de dólares, 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. ¿Y vos crees que toda esa deuda es legítima? Esa deuda tiene expedientes casi en la mitad. La otra mitad está en curso de ser reconocida. Necesitan todavía terminar los trámites de los expedientes para poder ser reconocidas, y lógicamente van a tener que ser auditadas y peritadas en justa medida, para que una vez que tengan todos los procesos concluidos puedan ser honradas en justa medida. Esa es una decisión del superior gobierno, de que vamos a honrar las deudas en la medida, o vamos a renegociar, pero tenemos que entrar a hacer funcionar a como de el sistema no puede parar. Por lo que yo escuché, hubo un fuerte lobby de ese grupo para que no te designaran ministro. ¿Ellos influyen en las compras públicas y vos no sos parte de esa rosca? Sé que hubo cierta resistencia, pero después hablando y uniendo, y una vez que entendieron cuál es el mecanismo que vamos a ir adoptando, creo que la conversación hoy es bastante más aperturista. Necesitamos de ellos, es una lógica, nosotros no podemos movernos sin ellos, eso es real, pero lógicamente vamos a tratar de que los costos sean los más adecuados a los precios de mercado. No podemos seguir pagando los niveles de costos que se están pagando, porque sencillamente nunca va a alcanzar el presupuesto que uno tiene. Como médico te escuché varias veces hacer declaraciones sin pelos en la lengua, aunque eso tuvieran un impacto político incluso. Allá por el 2021 había dicho, si no nos ponen recursos, yo renuncio y me voy. Estábamos en plena crisis, ¿verdad? Sobre todo, digamos, lo que era el INERAM. Te pregunto, siempre hay una discusión sobre qué políticas públicas tenemos con respecto a aquello que daña a la salud. Por ejemplo, los alimentos azucarados, por ejemplo, el tabaco. ¿Vos tenés una posición como médico con respecto a eso? Por ejemplo, de cobremos más impuestos a las gaseosas, al cigarrillo, etcétera. Totalmente, vamos a hacer cumplir los programas. De hecho, van a continuar tratando de concientizar a la gente de lo dañino que es el tabaco, de lo dañino que son las bebidas azucaradas. Uno en su juventud, en el tiempo, tal vez no dimensiona lo que acarrea posteriormente. Gran parte de las afecciones cardiovasculares vienen del hábito tabáquico. Y bueno, a eso se suma la obesidad, lógicamente, y otros factores de riesgo que hacen de que la medicina sea mucho más costosa, porque los niveles de atención que requieren este grupo de pacientes llevan un gran parte del presupuesto que tiene salud. El doctor Carmelo González Doldán me decía una vez, creo que tuvo uno de los últimos congresos que se hicieron de salud pública en Estados Unidos, y decía que había estudios que decían que era más rentable en términos de resultados de salud tener una plaza donde la gente se fuera a caminar que construir un nuevo hospital. ¿Hay forma en que nosotros podamos evitar enfermedades prevenibles, o sea, de llegar a desarrollar la enfermedad? El tema de la obesidad, el tema de la diabetes, el tema del consumo del alcohol y del cigarrillo. Así mismo. Hay muchos estudios en Framingham, sobre todo en Inglaterra, que hablan de la calidad de vida que uno tiene, de las conductas saludables, de ciertos hábitos que vamos a tener que
que ir fomentando, sobre todo en la prevención. Lo que queremos nosotros en estos 5 años es promocionar justamente la prevención y no volverla al país un país terapizado, porque allí habremos fracasado realmente en los programas de salud. Tenemos que llegar a las enfermedades antes. Las enfermedades prevalentes pueden ser tratadas y deben de ser, ese tratamiento debe ser dinámico, porque lo que hoy resulta, mañana les puede crear cierta resistencia y deben de ser modificadas las conductas terapéuticas. Eso es muy dinámico, es momento a momento, por eso es que los controles van a tener que ser seriados, pero justificadamente, como para que vengan y no colapsen los lugares, y van a recibir en sus localidades la medicación necesaria para la continuidad en las unidades de salud familiar. Nosotros podemos hacer campañas de prevención. Hoy estuve hablando con gente del INCAM. Deberíamos de hacer necesariamente test en las regiones para pesquisar determinados tumores. Podemos hacerlo, debemos de salir no solamente en la institución, debemos de llegar antes de que ocurran los eventos. El tratar de curar ya una vez avanzada una patología oncológica es prácticamente llegar al fracaso. Deberíamos de llegar mucho antes. Las mamografías deben de ser algo que debe de estar en los diferentes sistemas y subsistemas para que realmente lleguemos con una de las primeras causas de muerte, que es el cáncer materno, y es muy prevenible. A través de la telemedicina, porque no vamos a tener especialistas allí, podemos dar el informe en tiempo real para que los casos que se detecten puedan venir al centro de referencia inmediatamente. El Ministerio de Salud hoy no tiene prácticamente influencia en la universidad, en la Facultad de Medicina, en los lugares donde se van formando los profesionales. Y entiendo que hoy hay lugares en donde necesitamos especialistas que no tenemos, se están formando en áreas en donde abundan y además hay discusiones sobre la calidad de los profesionales que están saliendo. ¿Tenés alguna idea de qué se puede hacer desde el Ministerio de Salud con respecto a eso? Esa es una preocupación, te diría, personal, porque vivo el día a día con ese grupo humano que viene de diferentes lugares de formación y donde vemos la carencia del producto que sale. Va a ser un desafío importante. Yo creo que no se puede masificar la educación como se está haciendo sin tener un control real del producto que va saliendo. Hoy es más por lucro que por necesidad, porque ese producto no es del todo bueno. Nos ha pasado en pandemia que hemos tenido que reciclar a muchos de los que fueron contratados por un nivel bastante bajo y eso nos hizo perder más tiempo. Esa es una realidad y la vamos a encarar realmente con el ministro de Educación, porque hay que empezar a intervenir estas unidades y ver el grado de continuidad que puedan tener o exigirles que mejoren la calidad de entrenamiento, porque no podemos seguir. A través del Instituto Nacional de Salud también mejorar las residencias médicas, ver de que la continuidad de formación del médico, que nunca acaba, porque yo me sigo formando día a día, nunca acaba. La evolución natural de la medicina momento a momento se sigue dando. Eso es una realidad y uno tiene que estar en una continua evolución. Tenemos que ver la forma de que hoy los que están, sobre todo en el área interior, reciban capacitación a distancia y que tengan que venir hacia lugares de evaluación práctica también. Podemos hacerlo aquí a nivel capital. De hecho, hoy las plataformas digitales y learning son muy interactivas para que uno pueda llegar a algún diplomado y después ir a hacer las prácticas en el lugar donde, digamos, fue aceptado, ¿verdad? Me pasó a mí. He hecho una diplomatura en ecocardio perioperatoria a distancia en la Universidad de Chile y posteriormente tuve que ir un mes a hacer prácticas de
de actitudes para poder entregarme la certificación. Eso se puede hacer realmente. Yo recuerdo que cuando iniciaba la administración de Julio Mazzoleni con este gobierno, uno de sus planes que quedó frustrado después con el tema de la pandemia y compañía era buscar un sistema de salud pública distinto. Se hablaba mucho del modelo universal, creo que es el que tiene Uruguay en este momento. O sea, que no necesariamente el Estado tiene que tener un hospital en cada departamento, sino si hay un hospital privado que tiene todos los requisitos, buscar la forma en que el Estado pueda vincularse con el privado y garantizarle la cobertura de salud a la población. ¿Tenés algún plan al respecto? Eso es algo que me manifestó el señor presidente, justamente tratar de enlazar con otros subsistemas que tienen mejor capacidad que el ministerio para llegar lo más rápido posible a esas poblaciones. Entonces, en algunas regiones vamos a tener que hacer algo parecido. Vamos a tener que articular sobre todo con el Instituto de Previsión Social. Ellos tienen tienen cosas que van a su favor y también dificultades propias. Medicamentos nosotros podemos hacer un intercambio con ellos y utilizar parte de la infraestructura muy buena que tienen en diferentes localidades donde el ministerio probablemente no va a poder llegar inmediatamente a hacer ninguna transformación. Entonces, la forma de dar respuestas rápidas son las alianzas estratégicas que van a tener que darse en ese sentido, incluso con parte del nivel privado. ¿Cuál crees vos que hoy es el problema principal del sistema de salud y el Ministerio de Salud? ¿La corrupción, la falta de recursos o la descoordinación de los trabajos? Yo creo que la falta hay muchos talentos humanos muy calificados, pero también, y a los que hay que darle oportunidades. Pero también tenemos un déficit de formación. Para mí fue muy difícil en los 8 años que llevo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente poner piezas en cada uno de los lugares que son más importantes dentro del hospital. No es sencillo. Eso uno va con el tiempo formándose y fíjate cómo lleva tiempo la educación, que en alianzas con una universidad en Holanda, con la cual tenemos un convenio suscrito en IMEA, la Universidad de Radboud, está saliendo después de 8 años la primera egresada PhD. 8 años. Entonces, no es la educación de excelencia, no es que se consigue de la noche a la mañana. Lleva su tiempo. Entonces, conseguir la cantidad necesaria que hoy o probablemente el próximo año ya va a ser problema mío, en los pediatras en unidades de cuidados intensivos no se forjan de la noche a la mañana. Eso se van haciendo en el tiempo y lleva un periodo importante. Lo peor de todo es que son mal remunerados y lógicamente nadie quiere abrazar una especialidad tan compleja. Tenemos que buscar incentivos para que se formen más intensivistas adultos, intensivistas pediátricos, porque el país necesita, pero por sobre todas las cosas, digo, no terapizar al país, fomentar la educación y la prevención. Si no mejoramos la prevención en todos los niveles y en todos los sistemas, el país va a seguir en terapia. Para cerrar, doctor, ¿qué le podés decir, siendo muy honesto, ¿verdad? ¿Qué compromiso podés asumir con el televidente que está viendo ahora, ese padre, esa madre, que digamos acostumbra a tener que ir a un hospital donde espera horas interminables, no hay medicamentos, no están los especialistas, digamos que ha padecido, ¿verdad?, una salud pública insuficiente? ¿Qué compromiso puede tener el futuro ministro? Decirle, mira, esto voy a conseguir para ustedes. La verdad es que hablando con algunos colegas le hice entender que no vamos a llegar de la noche a la mañana con todo lo que queremos hacer. Esto es un cambio generacional, es un cambio paulatino. Pero si es la gente que hoy está al frente de los diferentes servicios y subsistemas, comienza a ser más empático con el conciudadano, les brindan realmente la atención y la contención necesaria. Muchas veces, aunque no tengamos los medios,
eso hace de que la salud se vuelva más humanizada. La ciudadanía reclama ese trato humanizado, pero lógicamente solución también de sus problemas. Esas soluciones las vamos a tratar de dar en tiempo lo más rápido posible, de tal forma a que no tengamos las necesidades que vemos a diario de un sistema que fue fortalecido. Es lo que te digo, cada ministro que vino en la era democrática ha hecho su adelanto en la salud pública. También el doctor Carlos Morínigo en su momento y finalmente Mazzoleni y Borba han hecho crecer bastante al sistema, pero al enfrentarse con un grupo humano que muchas veces es resistente y hasta en algunos casos, no todos, porque hay muy buena gente, maleducado con el conciudadano, les dejan mal a la salud pública. Nosotros somos servidores, nadie se queja a la hora de ir a cobrar su sueldo en los cajeros. Si allí el Estado falla, se me vienen las huelgas y contramarchas. En eso el Estado va siempre a estar presente y va a seguir honrando, pero pedimos también de parte de los colegas una tolerancia, un mayor compromiso y empoderamiento sobre todo de lo que se comprometieron al firmar un contrato con el Ministerio de Salud Pública. Doctor, te agradezco muchísimo. Estás llegando a ministro después de haber tenido muchos cargos en los que la mayoría son elogios, y eso no es poca cosa, y estás llegando sin estar afiliado a un partido político. Eso habla mucho. Ojalá que después a los pingos se los conoce en la pista. Ahora vamos a ver cómo te va. Todos cruzamos los dedos porque te vaya bien. Gracias. Así es, te agradezco, Luis. Es el anhelo, una salud que funcione, un Estado que funcione. Empiezan a desaparecer la medicina privada. Esa es una realidad. Un Estado eficiente hace que la medicina privada deje de ser importante. Entonces, incluso tengo la resistencia de ese sector de que esto no funcione. Pero yo sé que con la ayuda de los colegas, de los buenos colegas que tenemos en todo el sistema, tenemos que salir adelante. Tenemos que mostrar la cara humanizada de la salud pública del Paraguay. Gracias, doctor. Gracias a vos. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Enseguida vamos a estar con un actor paraguayo que la está rompiendo en la Argentina y ya desde hace años. O sea, esto ya no es un accidente. Vamos a estar con Nico García enseguida nosotros acá en el estudio. Bueno, estamos en la tercera parte. Bueno, y ahora sí estamos con uno de los artistas más exitosos en el exterior. Lambre, en cualquier momento le vamos a ver en los Avengers o en alguna de estas cosas. Nico García, ¿cómo estamos, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría ser Avengers. ¿Qué tal? ¿Te ves en alguna...? Estoy para una película de Marvel, ¿eh? ¿Verdad? Es para un villano. ¿Qué persona? ¿Cuál? Me gustaría hacer algo de DC, me gustaría hacer un Joker latinoamericano. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? Tu personaje estuvo medio parecidito, ¿eh? Era medio un fanático, el reino era un fanático religioso medio trastocado. Tenía sus rayas. Tenía sus rayas y tenía una misión de ¿cómo se llama? Quería cambiar algo. Por la violencia, por medio de la violencia. Pero, es sabroso hacer ese tipo de personaje, sí, ¿verdad? Sí, súper entretenido, puntuales, con un trabajo puntual, tener un director como Marcelo Piñeiro que te muestra o que puede investigar contigo, o que te acompaña en el proceso, es muy divertido, real. De todos los personajes que hiciste hasta ahora, ¿cuál es el que más disfrutaste, Nico? El que más disfruté, creo que lo que más disfruto siempre son los de comedia, ¿verdad? Porque me divierto mucho en el set. Ahora hace poco estrené una serie que se llama Gamer, que es comedia. Entonces, al hacer comedia, siempre hay un plus ahí en el piso de diversión. Lo otro es como más oscurito. Más tenso, oscurito, sí, más. Sí. Gamer es una comedia argentina. ¿En cuál de las plataformas está? Flow. En Flow. En Flow, sí. Está acá también. O sea, Flow es una plataforma que sale solamente en Paraguay, Argentina y Uruguay. Ah, bueno, fantástico. Sí, fue mi primer protagónico en una serie argentina. Tuvo muy buena repercusión, le fue muy bien. Flow es una plataforma bastante más chica, ¿verdad? Que Netflix, que Amazon. Pero estuvo muy bien. Fue un rodaje
cansador, pero el resultado, estamos recontra contentos con todo lo que sucedió. ¿Cuántos capítulos? 8. 8 capítulos. 8 capítulos cortos son de 25 minutos, 30 minutos, en 2 horitas de todo. Ahora se puede ver en Flow. Ahora se puede ver en Flow, Acá. ahora mismo. Ah. ¿Y qué personaje, qué es Gamer? Gamer es la historia de un jugador de jueguitos de computadora ya grande, ¿verdad? De mi edad, de 43 años, que era muy popular cuando tenía 20 años, cuando existían los cybers. Antes se jugaba jueguitos en red en los cybers, ¿verdad? No había todavía banda ancha. Entonces la gente se juntaba a jugar y era una especie de rockstar. Pero después con la banda ancha ya cada uno empezó a jugar desde su casa y desaparecieron los locutorios, los cyber, como se llaman en Buenos Aires, y el personaje quedó como al margen de la escena. Y entonces después vuelve, se juntan unos pibitos que son mucho más chicos que él, que están buscando un cuarto integrante para su equipo, lo conocen online. Y ahí arman un equipo y vuelve, es como la vuelta del... Una suerte de gurú es el del... Claro, de gurú. Una leyenda para los pibes. La vuelta de la leyenda, ahí Ah. está, esa es la explicación. Es como el dibujito este de los pingüinos, no sé si viste. ¿Cuál? La de los pingüinos que surfeaban. Sí. Y había desaparecido el gran genio Sí. Bueno, una suerte de eso es, una suerte de eso. Está muy bien la serie, es muy divertida, es una comedia súper simple, no es nada muy rebuscado y la verdad que funcionó muy bien en Argentina. Tuvo repercusión por todos lados y estoy recontra contento con todo lo que pasó con Gamer. ¿Podés decir ya que tenés una carrera asegurada en la Argentina con un mercado tan competitivo? Me gustaría pensar que no. No me gustaría estar seguro en ningún lugar nunca, porque me parece que eso me achancha o me relaja. En este trabajo es día a día, es el tema de ir consiguiendo o de ir, ni siquiera consiguiendo, que te lleguen proyectos que están buenos de hacer, ¿verdad? Porque a nosotros ya a esta altura del torneo nos llegan proyectos que de repente no son interesantes o no tenemos ganas o estamos en una situación de la vida que no tenemos ganas de... O sea, digamos, te puedes pegar el lujo de elegir ya. Y yo creo que, vos sabés que esa es una discusión justo que teníamos la otra vez con un grupo de actores. El lujo de decidir tiene que ser desde el vamos. Cuando vos estás arrancando en esto, tenés ganas de hacer todo. O sea, todos los trabajos que te llegan, tenés ganas de actuar. Tenés ganas de subirte a un escenario, tenés ganas de estar enfrente a una cámara. Pero es importante para el actor y para el artista elegir los laburos desde el día uno, porque no estamos habilitados a hacer todo. Nadie puede hacer todos los personajes. Entonces hay algo que hay que arrancar desde el comienzo y que es aprender a elegir. Esto es lo mío. Acá yo voy a... Te puedes equivocar o no, pero está bueno tener un criterio o por lo menos tener una mirada sobre lo que vas a hacer. ¿Hay algún personaje que estás arrepentido de haber hecho? ¿Alguna obra que vos digas, puta madre, me acuerdo que... O ves, por ejemplo, y decís, ¿para qué carajo me metí en eso? Vos sabés que arrepentido no estoy en ninguna, de ningún trabajo. Hubo proyectos que me costaron muchísimo más que otros, hubo proyectos que el ambiente era mucho más denso, más pesado que otros ambientes, pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice, ¿verdad? Porque fue también lo que me fue forjando, lo que me fue... Te fue convirtiendo en la figura que soy hoy. En el actor que soy hoy. ¿En la Argentina seguís siendo el paraguayo o ya sos uno más del grupo de actores? No, sigo siendo el paraguayo. Pero hago personajes que no son paraguayos, pero bueno, me gusta ser el paraguayo, ¿viste? Me gusta todavía ser el extranjero en la tierra argentina. ¿Cómo manejas el tema de la crisis allá? Bueno, viste que yo suelo decirle a la gente, vos te vas a Buenos Aires a querer comer en un lugar y hay colas en todos lados. Y vos decís, ¿dónde carajo está la crisis, verdad? Claro, pero el 80% de esa gente que vos ves ahí son todos turistas, o son del interior, de provincia. Viviendo allá se siente la crisis. Sí, se siente la crisis. En Buenos Aires tiene inflación Argentina tiene inflación, no sé, de 110%, me parece que está la inflación, es de loco. O sea, algo que sale hoy
un precio al mes puede estar saliendo 50% más. Se siente la crisis. Yo por suerte tengo trabajo y puedo apalear la situación, pero sí, se ve en la calle ahí. En Buenos Aires por ahí no tanto, porque Buenos Aires es como un kiosquito que funciona. Buenos Aires es una ciudad muy rica, ¿verdad? Entonces por ahí la crisis en Buenos Aires No se ve tanto. no se ve y no se siente tanto, pero cruzás General Paz para el otro lado, o provincia, o te vas un poquitito más hacia los barrios que están más hacia el sur o hacia el norte, y ahí se ve y se siente, pero te cuento una boludez. A mí el alquiler me suben por año, 100% me suben el alquiler. Es muchísimo. O sea, si vos estás pagando 1.000, al año pagás 2.000. ¿Entendés? Una cosa de loco. Por ley. Esto es por ley. Hay una ley de inmobiliaria que Estableció eso. estableció que te tienen que subir, depende de la inflación. Y como hay inflación 100%, te suben el 100% de loco. Pero los ingresos no te suben. O Y hay también. algunas modificaciones, sí. Hay modificaciones. Yo, por suerte, tengo trabajos que son cortos, ¿viste? Son proyectos de 3, 4 meses, 5 meses. Tengo tiempo de ajustar para el próximo trabajo, ¿verdad? Si es que es muy difícil en actuación o en esto tener un contrato de 2 años. Son casi siempre ciclos más cortos. Entonces, eso también nos da un changüí ahí para poder ajustarnos. ¿Y cómo se negocia cuánto cobras vos por un proyecto? Y yo tengo un representante, ¿verdad? Y si no tenés un representante, hay un sindicato de actores en Argentina que tiene una lista de cuánto exactamente tiene que cobrar cada actor, depende del rol que esté desempeñando. Pero después, cuando vas creciendo, digamos, en esta carrera, tenés un representante que es el que te negocia todo, el que te salva. ¿Y alguna vez te pasó, Nico, que dijiste, mierda, me voy nomás a Paraguay? No. No. Nunca me pasó. No te pasó. Nunca me pasó. Dije, mierda, voy nomás a Paraguay. Pero sí, No, aparte, siempre vengo digamos, a Paraguay. ya Siempre te- vengo a Paraguay y siempre trato de trabajar en Paraguay. Siempre trato de hacer algo desde mi lugar para impulsar la industria. Siempre trato de llevar gente de Paraguay a Argentina. Siempre le rompo los quinotos a los muchachos para que se vayan a Argentina por lo menos 1 año, 2 años. No te digo a hacer carrera, pero Buenos Aires es una A ciudad probar, claro. artísticamente demasiado rica. Aunque te vayas y no la Aprendés, pegues claro. como actor, te puedes ir al teatro todos los días. Hay 200 museos, hay 400 conciertos. Qué notable eso, cómo pese a la crisis esa vida cultural sigue, ¿eh? Pero esa vida cultural, yo ahora arranco a hacer teatro en la calle Corrientes, y estuvimos investigando mucho qué es lo que sucede con la calle Corrientes, porque está repleta. Vos te vas a calle Corrientes, Sí. miércoles está lleno todos los teatros, Sí, impresionante, pero sí. el 80% de esa gente que se va al teatro son extranjeros, o Sí. son extranjeros o son personas de Con provincia, plata. de provincia que vienen a Buenos A Aires. hacer De turismo. provincia de acá, a 35 kilómetros, la actividad es irte a Buenos Aires al teatro. No hay teatro en Lanús, o sea, pero no hay la movida de teatro que hay en Buenos Aires. Entonces vos te vas a Buenos Aires y ¿qué haces? Es que históricamente, comes un bife de chorizo, te vas a calle Corriente a ver una obra de teatro y listo. O te vas a un concierto o te vas a un museo y listo. Históricamente funciona y va a seguir funcionando, creo, el teatro en Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una obra que se llama Cómo provocar un incendio, con Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal y Laura Ascurra. Somos 4 actores, dirigida por Eva Alac, una gran directora argentina. Estamos a full con los ensayos. Las entradas a la venta ya salen la semana que viene, creo. Estrenamos el 17 de agosto en el Multiteatro, en la sala grande del Multiteatro, que es una sala de 500 personas, y vamos a ir de miércoles a domingo. Y los sábados vamos a hacer doble función. Ah, pero qué maravilla. ¿Y vos sos el pirómano o no? Somos todos. Ah, son todos pirómanos. Somos todos pirómanos. Somos todos pirómanos, y el incendio viene por otro lado, ¿viste? Bueno, por ahí no es, por ahí no es el fuego, pero de que se incendia algo, se incendia. Tiene que ver con eso. Sí, Esa sí, es la sí. idea. Está muy buena la idea. Está muy buena la idea porque es la historia de 2 matrimonios que tienen hijos. No se lo ven a los hijos, están como jugando en el fondo, y la primera parte transcurre en los 80. Y es la mirada que tienen ellos sobre la vida, digamos, en los 80, y el segundo acto son sus hijos que crecieron
que somos nosotros mismos, hacemos Claro. dos personajes, pero ya con una mirada distinta. Claro, qué O sea, lindo, tuvieron ¿eh? padres gorila, pero bueno, ellos crecieron de otra forma, digamos, ¿no? Con otra mirada. Está muy interesante la propuesta. Muy interesante. Sí, esto juntos, junto con nuestros padres y amigos. Sí, señor. Una van premier. ¿Qué es esto? Esto es, hace unos años teníamos la necesidad. Yo formé una productora ahora, hace unos años atrás, que se llama 1900 Films, con otros 2 socios, con el fin de desarrollar proyectos, ¿verdad? De conseguir la plata, de armar los equipos, de unir cabos, digamos, en el cine para que se puedan hacer, digamos, desde otros lugares, ¿verdad? Porque todavía, cuando hicimos esto, todavía ni siquiera estaba la ley. Todavía ni siquiera estaba la ley de cine, que fue 2019. Esto es Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Y este fue uno de los primeros proyectos, el primer proyecto que hicimos, que fue juntarle a los que para mí son como la elite del cine. hacer cine en Igual, Paraguay. No Claro. quiere que tanto la elite, pero es como un equipo que me gustó mucho, o nos gustó mucho, con una historia que teníamos ganas de contar, una historia distinta, teníamos ganas de hacer algo como irruptivo también para poder entrar en distintos festivales del mundo. Juntamos un elenco de primera que para mí están parte de los mejores actores que hay en Paraguay. La directora es Sandra Cucuflecha, un equipo técnico maravilloso. Hicimos esto hace 4 años y tuvo un recorrido por distintos festivales, estuvo con 7 festivales y tuvo un premio en Verona, en Italia. Y bueno, y ayer cerramos el ciclo, lo estrenamos en la Alianza Francesa y desde hoy hay una plataforma acá Sí. en Paraguay que se llama Kili Video. Kili Video, Kili TV, donde se puede comprar el cortometraje y verlo en tu tele. Qué bien, che. ¿Se te antoja, además de actuar, dirigir? Sí, estoy escribiendo. Estás escribiendo. Pero me estoy tomando O mi sea, tiempo. guión primero. Sí. El Estás haciendo desarrollo, guión. el desarrollo es clave, Luis Neto. O sea, nosotros fuimos entendiendo con el tiempo que lo clave del cine, o lo clave del audiovisual está en el texto, está en el desarrollo del guión. La historia. La historia tiene que tener, y cuando me refiero a desarrollo es tener distintas miradas sobre un guión, tener la plata para hacer script doctors en distintos lugares del mundo, meter a clínicas o laboratorios de guión, tu guión para que vaya creciendo, porque es muy complejo, muy complejo escribir algo sólido. Parece una boludez, pero realmente es el lugar más difícil, te diría, del cine, hacer un guión sólido. Y bueno, y para hacer un guión sólido se necesita tiempo y plata. Bueno, leí mucho sobre esto en estos días, justamente porque tenemos la huelga de guionistas Sí. en Hollywood, que Sí, ha sí. paralizado toda esa mega industria. Sí. Y justamente decían esto para que recuerden nomás cada tanto que la base de toda esta fantasía es la historia y es el que se sienta y escribe. Y claro, pero 100%, la gente que trabaja en esto se va dando cuenta. Si es que no sabes desde el comienzo, te vas dando cuenta que es muy difícil que si la historia no es sólida, alguien pueda hacer algo distinto por el material, ya sea el actor, el director, el fotógrafo. La base tiene que estar y la base es el guión. No hay otra vuelta que darle. Nico, tu fantasía, así cuando decís, alguna vez esto quiero hacer. La fantasía no un sueño, porque en Sí. realidad lo puede cumplir. Sí, qué sé yo, hay directores con los cuales me gustaría mucho trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar con Almodóvar, tengo muchas ganas de trabajar con Amenábar, no sé, con Iñárritu, con Martinezzi acá en Paraguay, que le admiro mucho. Tengo muchas ganas a nivel actoral. Hay muchos directores con los que me gustaría todavía trabajar. No sé si en qué papel específico, pero sí con directores que admiro mucho. Y después tengo ganas de hacer mi película como director acá en Paraguay. ¿Vos querés dirigir? Quiero dirigir más adelante, ¿verdad? Quiero dirigir una película acá en Paraguay, con coproducción con Argentina. Quiero usar todas las armas que tengo, que me dieron los años que estoy viviendo en Argentina. Cuando digo armas me refiero a recursos. Claro. A recursos, a distintos artistas, hacer una mezcla interesante, poder hacer una película o un guión de algo que yo tenga ganas de contar, algo que salga de mí. Ese es uno de los sueños que tengo. Y después, más adelante, creo que también me gustaría dirigir teatro.
Pero para dirigir teatro necesito todavía muchísimas herramientas y muchísimo tiempo y tienen que suceder todavía otras cosas. Pero bueno, vas armando voy la para cosa. adelante, voy para adelante. ¿Estás solito? Estoy en pareja. Muy Estoy en bien. pareja. ¿Argentina? Le mando un beso a mi chica por si me está viendo. Sí, Argentina. Argentina. Actriz, muy buena actriz. Las argentinas son divinas. Sí. La Por si Argentina. acaso, mi esposa es argentina. Nico, qué placer, gracias, viejo. Muchas gracias por la invitación. Ahora le meto este sanguchito yo. Por favor, vos come tranquilo. Tengo que hacer nosotros la pausa. Bueno, les cuento, está esta Van Premier junto con nuestros padres y amigos. Después está también la obra Gamer, que está en Flow. Así que, y después, por supuesto, todo lo que ya está haciendo en la Argentina, este genio de la actuación. Por supuesto, no podíamos dejar de hablar de lo que fue toda la negociación para integrar la comisión directiva de la Cámara de Senadores y, bueno, quién va a presidir el Congreso Nacional. Así que está nuestro compañero Iván con un informe especial sobre eso. Iván. Inició un nuevo periodo legislativo en Paraguay con el juramento de los diputados y senadores. Sin sorpresas, el cartismo logró el copamiento del Congreso Nacional, obteniendo la presidencia de diputados para Raúl Latorre y en senadores con Silvio Ovelar. Por la mañana del viernes, Latorre fue electo presidente de la Cámara de Diputados con 58 votos. El número incluye a los 48 colorados y a 10 opositores. También eligieron a Carlos Arrechea, colorado de Fuerza Republicana, como vicepresidente primero, y al liberal Marcelo Salinas como vicepresidente segundo. Entre los colorados que se incorporan, hay algunos con problemas judiciales como Rubén Rusillón. Había logrado un sobreseimiento provisional, pero esta semana la Fiscalía pidió la reapertura de su causa. Lo acusan de lesión de confianza y mencionan un supuesto daño patrimonial de 800 millones de guaraníes a la gobernación de presidente Hayes. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para cumplir el objetivo, para cumplir el compromiso de Santiago de generar 500.000 nuevos puestos de empleo, bajo el entendimiento de que todos los paraguayos merecen un trabajo digno. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas en materia de salud para buscar una salud con calidad y con calidez para todos los paraguayos. Pero abocarme un poco a la ciudad que me dio la confianza, tratar de mejorar nuestra capital a través de todas las leyes y de tener en serio unidad entre ESAP, ANDE, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Interior, Intendente, concejales. Trabajemos para que Asunción sea brillante como debe ser. Proclamamos nuestra independencia en la toma de decisiones, en los criterios y por sobre todo en el respeto a cada uno de los compañeros y las compañeras de los diferentes partidos políticos y representaciones. Nosotros hemos estado el día lunes donde se ha fijado la audiencia porque el fiscal había solicitado la reapertura de la causa y el juez había determinado suspender la audiencia. Tampoco fue un pedido mío, eso quiero aclararlo, ¿verdad? No fue un pedido mío valiéndome de los supuestos fueros, ¿verdad? Al contrario, yo he presentado un escrito ese mismo día donde le manifestaba al juez que me ponía a disposición sin tener en cuenta ni dejar de someterme al proceso por tener fueros. Varios de los que juraron aseguran que harán lo posible por mejorar la imagen de los diputados y desligarse del mote de Cámara de la Vergüenza que les adjudicaron por sus actuaciones de este y otros años. Ya en horas de la tarde del viernes se realizó el juramento y posterior sesión de la nueva Cámara de Senadores. Y aunque al principio la pelea era voto a voto, el cartista Silvio Ovelar aseguró la presidencia con 30 votos, entre ellos colorados y opositores. 11 senadores votaron por el liberal Eduardo Nakayama y se registraron 2 abstenciones. Y quiero, al mocionar, destacar las cualidades del senador más votado, del número 1 de la lista, en las internas, en las generales, el senador Silvio Adalberto Ovelar, más conocido como Beto, popularmente como Beto. Una persona nacida en Coronel Oviedo, en su natal Coronel Oviedo,
Se convirtió en gobernador de su departamento a los 30 años. Todo un honor para el partido. A los 30 años ser gobernador, convirtiéndose en el gobernador más joven, creo que es todavía en la historia política de nuestro país. Y la quinta vez que está ocupando nuevamente una banca en el Senado. Hasta hubo detractores mediáticos en contra. Hasta dijeron, por oponerse a un sistema de votación, que usted dijo, probablemente esto no es lo mejor. Y siguió manteniendo hasta lo último. Y probablemente yo opinaba lo contrario. Pero salió con ese sistema de votación número 1 en nuestra interna. Si calculamos el costo material de nuestras acciones y no buscamos las consecuencias de nuestras acciones, no nos fijamos en el bien que podamos hacer con nuestras acciones, si vendemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra dignidad, lo que obtenemos no es una victoria. El que obtiene la victoria es el comprador de nuestra conciencia y de nuestra dignidad. La victoria no es del que se vende, la victoria es del que paga. ¿Y quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Por qué se equivocan los opositores que acompañan a esta presidencia? Se equivocan además porque van a permitir con su voto el copamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Porque ellos solamente 2 lugares y 2 para colorados. ¿Qué vale que son, colegas? 2 lugares en el jurado, 2 para colorados. Y el Consejo de la Magistratura irá un liberal vendido electo. Ese Consejo de la Magistratura también debería ser parte de un acuerdo político entre las diferentes fuerzas de la oposición. Los senadores no se escapan de los escándalos, ya que entre ellos juró Érico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. No lo pudo hacer el electo senador Rafael Esquivel, alias Bururú, ya que no se le concedió permiso para abandonar su lugar de prisión por un caso de supuesto abuso sexual. Además, Bururú afronta procesos por otros casos como coacción y robo agravado. Perfecto, gracias Iván. Bueno, con esto nosotros estamos cerrando. Ojalá hayan disfrutado del programa y que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao, chao.